Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Encuentro de Radio y estas cosas que suceden cuando estamos en vivo. Bueno, desde los controles, hoy Rosario, muchas gracias Rosario. Como siempre, como cada uno de los viernes, tengo el gusto, el placer de estar al lado de un señor, de un amigo, como le digo yo, el señor Javier Cachaguerra. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Fabi? Buenas tardes a nuestra prestigiosa audiencia. Hoy día en los controles tenemos una dama, así que un saludo especial para Rosario Jiménez, que nos está acompañando desde ahí, desde los controles técnicos. Sí. Buenas tardes, Rosario. Es raro mirar para el vídeo y ver una sonrisa. Y que no tengamos el señor mano de tijeras. Después de todo, no estaba tan malo el viernes. Claro, es un viernes distinto. Va a ser. Un viernes distinto, tal cual. ¿Cómo estás, Javi? Mira, una semana rara, ¿no? Primero con este tema del tiempo, bueno, que sigamos a estar charlando cuando vemos la temperatura actual, estos días pasados, lo que viene. Un poquito difónico, un poquito me ha atacado mucha tos. Creo que es producto justamente de este enemigo que tengo, que es el viento sonda. Tremendo, ¿no? Cómo hace picar la garganta, doler la cabeza. Sí. Hoy, mañana estamos... Mañana directamente me tengo que meter un sobre ahí, ¿viste? Un sobre que no entre nada de aire por ningún lado. Sí, mañana tenés que hacerte una burbuja. Claro, como en la película, ¿te acuerdas? Claro, que la burbuja? Algo sí, así, sí. como decir mañana. Yo creo que somos varios, así que si te sobra una, avisan. Pero bueno, poniéndole el pecho a esta semana, como te digo, con algunas noticias un poco felices para la clase trabajadora, para la clase jubilada, con esto que quieren aumentar la edad jubilatoria, un proyecto que ya se está hablando. El tema también... Por suerte me parece que va a ser un proyecto post elecciones, ¿no? Esto va a ser, se viene después de octubre. Después de octubre. El tema es que esta gente que está gobernando hoy no tenga la mayoría, porque si no, como te decía, va a ser un golpe muy duro para la clase trabajadora el tema del retiro de las indemnizaciones, un tema muy preocupante, ¿no? Porque hoy día te indemnizan, te corresponde un sueldo por año más mes de preaviso, vacaciones, etcétera. Con esta nueva ley te dicen que te vas cuando querás y es mínimo con lo que te vas. Pero además tenemos que aportar a ese fondo, un fondo nuevo, que sería un fondo como ir haciéndote tu propio retiro, sería, ¿no? Una parte la patronal y una parte el obrero. Sí. Pero son valores muy bajos, empiezan con un 11% y después un 8% por mes vas destinando de tu sueldo. Imagínate que si te vas con un año de servicio o 2 años, pues esto va a ser así. Claro, sí. Cuando a las empresas no les convenga, venga otro. Sabemos que hay escasez de trabajo y la mano de obra es lo que sobra. Obviamente, sabemos que la tasa de desempleo ha subido inclusive. Sí, así que muy preocupado porque más que nada nosotros ya estamos en un momento de la vida que hemos adquirido una jubilación por algún determinado momento, por un determinado decreto, a vos te falta poco para... Hoy me preocupa, ¿sabes qué? Los chicos jóvenes, las clases que recién empiezan a trabajar, los pibes que hoy están con 22, 23 años empezando a conseguir su primer trabajo, que justamente muchos de ellos están en negro, ¿no? Que ni decir que los van a poner en blanco, que es algo que era muy normal cuando vos y yo empezamos a trabajar. La estabilidad laboral, ¿no? La que nosotros gozamos prácticamente la vida entera. Hoy el mismo Estado te contrata en negro. Claro. ¿Qué ejemplo está dando tu papá? Porque el Estado es como si fuese tu papá. Sí, un ejemplo malísimo. Y bueno, como te decía, el tema de la modificación de la edad jubilatoria, ¿a dónde va a apuntar esto? Tenemos el ejemplo de nuestros hermanos chilenos que han adquirido, que siguen desde antes que en la época del menemismo que les implementó las AFP, acá eran las FJP, allá son las AFP, y yo conozco mucha gente trabajadora que se jubiló y tiene que seguir trabajando porque no le sirve lo que le pagan. Pero sí, Javi, así que hoy acá un salario de un jubilado, la mínima, son 300.000 y algo. Claro, y es del sistema de reparto. Imagínate allá que es privado, claro, que es a lo que se apunta acá. Sí, entonces claro. Muy preocupado por estas noticias de la última semana. Hace días está bien que se viene hablando, pero esta semana creo que ha sido cuando se ha dado más a conocer. Inclusive ya lo empezás a ver en las redes, en periódicos online, ha sido noticia toda la semana. Así que preocupado por ese tema. Vamos a ver cómo sale a pelearle la CGT, la CTA,
Yo creo que el año que viene, o como bien decía, después de las elecciones, ambas centrales obreras tienen que ponerse de acuerdo y formar una sola central sindical. Yo sé que acá hay mucha ambición de poder y lo que pido quizás sea una utopía, pero para aquellos que tenemos un poquito de dignidad, un poquito de que no somos orgullosos, creo que una unificación de las centrales obreras sería algo magnífico para que la clase trabajadora y la clase jubilada pueda seguir peleándola. Absolutamente de acuerdo, Javi. Yo creo que vos decís después de las elecciones, y en eso diciendo, ya es ya. Salir a hablar, salir a oponerse, es ahora. No hay que esperar. ¿Por qué esperar? Ya demasiado hemos perdido los trabajadores en estos 2 años, casi 2 años que llevan de gobierno. Demasiados derechos. El DNU, que tenía 273 artículos, todavía hay cosas que no se dieron y hay cosas que sí. Fíjate el periodo de prueba, por ejemplo, esto de lo que hablábamos, ¿no? El trabajo en blanco, ya hay poco y nada, y justamente el Estado va por justamente eso, ¿no? La inestabilidad laboral. Entonces creo que es momento de dejar estas cuestiones, estas avaricias personales y empezar a pensar en el común, en el bien común. Me parece que es hora de que los sindicatos dejen de lado todos los egoísmos y se pongan a trabajar en serio por la clase obrera. Ojalá, pedimos lo mismo y bueno, eso creo que ha sido lo llamativo esta semana, además del tiempo, como te decía al principio, el tema del sonda que nos está volviendo loco, no solamente a mí, sino he visto mucha gente igual tosiendo, con dolor de cabeza, la vista afectada, bueno, y hablar las vías respiratorias, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte la cantidad, la amplitud térmica, la cantidad de grados de diferencia de un día a otro. Sí, sí, ¿no? sí. 13, 14 grados de diferencia para el cuerpo humano es un montón. Es un montón, es un montón. Bueno, ¿te parece que saludemos a este nuevo auspiciante que tenemos aquí en la radio? Porque Marcos Fiambres y Quesos, fiambres seleccionados, quesos de primera calidad, productos de almacén, panificados, aceitunas, conservas, masas para tarta y empanadas. ¿Dónde nos encontrás? Miguel de Ascuénaga, 1949, Villanueva, Guaymallén. Pedidos al 261-641-2018, porque recordad que Marcos Fiambres y Quesos es el nombre de la calidad. Y dentro de unos ratos vamos a estar pasando las promociones que tiene para esta semana, Marcos. Precios muy pero muy accesibles, así que enseguida quédate vos que estás en el otro lado, que te las vamos a pasar para que puedas ir a comprarlas. Las estoy leyendo, Javi, imperdibles. Muy buenas, la verdad que es muy pero muy buenas. Sí, sí. Y como te digo, temas de altísima calidad. Además. Tenemos sorteo de entradas hoy día, Fabi. También vamos a obsequiar entradas, sí, Javi. Vamos a obsequiar unas entradas para la obra que se va a proyectar en el Teatro Le Parc, Las Buscavidas. Así que como el sorteo como la obra es hoy, que es a las 21:30 horas, el sorteo lo vamos a realizar a las 20:30 horas, así que estate atento. Van a participar los mensajitos que hemos tenido las últimas 2 semanas y las personas que manden hoy. Perfecto. Al teléfono que vos no vas a decir tan gentilmente. 2616-4386-59. Te lo repito, 2616-4386-59. Envíanos el mensajito con tus últimas cifras del DNI, las 3 últimas cifras, y estás participando por las entradas para ir a ver esta obra, que tuvimos la suerte de tenerlas por acá, las chicas. Sí, vinieron, la verdad que nos hicieron reír un ratito, y la verdad que vale la pena ir porque la obra es muy, pero muy buena. Excelente, sí, sí. Así que prepárate porque en un ratito, son las 19:12, ya podés empezar a mandar tu mensaje con la participación de un mensaje. No hace falta, si querés hablar, hacernos un comentario de los temas que nosotros estamos tocando, mejor, pero si no podés o no te interesa, con que nos saludes está perfecto. Así que entonces ya sabes, hoy viernes a las 21:30 horas, en el espacio cultural Julio Le Parc, en la sala Tito Francia, se presentan Meli Onofri y Silvia Savoini. Ya sabes que entre risas garantizadas con mujeres multifacéticas que enfrentan la vida con creatividad, fuerza y mucho humor. Las entradas están muy accesibles, 8.000 pesos, las podés si querés ir sacando en entradaweb.com.ar. Exactamente. Bueno, Javi, llegamos a la parte de las efemérides, ¿te parece? Sí, tenemos 2 minutitos, así que seguramente vamos a empezar con algunas de ellas y las vamos a terminar en el bloque siguiente.
Seguramente, porque no llegamos. Son No, muchas, son muchas. bastantes y algunas muy, pero muy interesantes, ¿Qué ¿no? sucedió un día como hoy, 16 de mayo en Argentina y en el mundo? Vamos a 1915 con el nacimiento de Mario Monicelli, uno de los grandes directores del cine italiano, nace en Roma. Su cine se orientó sobre todo hacia la comedia y dejó clásicos como Los desconocidos de siempre, Los compañeros, La Armada Brancaleone, Brancaleone en las Cruzadas y un burgués pequeño. Se suicidó en la ciudad natal en el 2010 a los 95 años. Mira vos, 95 años. 95 años de suicidio. Qué cosa rara, ¿no? Sí, la verdad que extraño. Pasamos a 1917 con el nacimiento de Juan Rulfo. Nace en Acapulco, en el estado mexicano de Jalisco, uno de los más grandes autores de la lengua castellana del siglo XX. Alcanzó celebridad con sus dos primeros libros, la colección de cuentos El Llano en Llamas, que apareció en 1953, y la influyente novela Pedro Páramo, de 1955. Solamente volvería a publicar en 1980, cuando apareció la novela corta El Gallo de Oro. En 1983 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras, falleció en el Distrito Federal en 1986. Nos vamos a un corte, Rosario, sí, nos tenemos que ir a un corte ahora. Vamos al corte, luego continuamos. El primer corte. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Continuamos con más Encuentro de Radio, cuando el reloj de nuestros estudios marca las 19:17, con 22 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Mendoza. Y me decís que ya han empezado a llegar algunos mensajitos. Sí, ya tenemos varios mensajitos por suerte. Uno de ellos es de muy lejos, como nos tiene acostumbrado Susana. Susana de California nos habla, nos dice, en realidad nos saluda a los dos, ¿no? Pero mira, escucha. Feliz viernes, Encuentro de Radio, nos acompaña la locura climática de estos días. Parece que el sonda se ha enamorado de Mendoza, no lo culpo, dice, con un corazoncito. Mucha miel y tecito de jengibre, Javier, cariños a todo el equipo, desde California con mates. Ay, qué rico sería tomar unos buenos matecitos ahora, ¿no? Sí. Con Susana más, ¿no? Sí. Y me decís que tenés más, tenemos mensajitos. Tenemos muchos más. Sí, Valeria, muchas gracias. Nos dice que lindo programa. Nos saluda Graciela, nos saluda Enrique, Javier. Tocayo. Sí, nos saluda también, Rodolfo, tenemos por acá. Muchas gracias, Oscar, Liliana, Verónica, muchas gracias a todos. Nos dicen eso, que bueno, las efemérides, nos comentan que les gusta esa parte del programa, que esperan los deportes, nos dice otro. No sé si vamos a hacer deporte. Si hicimos deporte el día pasado, ya podemos hacer deporte bien. Después del show de noche. Bueno, claro, con razón. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero vamos a dar la prioridad si vos querés las efemérides. Sí, nos dicen una parte también de las efemérides. Bueno, y es una parte interesante de las efemérides. Sí, ahora se vienen dos, una parte muy linda. Bueno, 1962, el nacimiento de Carlos Gamerro, uno de los escritores argentinos más destacados en las últimas décadas. Llamó la atención en 1998 con Las Islas, su primera novela, una relectura de la Guerra de las Malvinas desde los 90, que fue adaptada al teatro. Después vendrían El sueño del señor juez, El secreto y las voces, La aventura de los gustos de Eva, Un yuppie en la columna del Che Guevara, Cardenio y La jaula de los zonas. Como ensayista ha publicado títulos como El nacimiento de la literatura argentina, Facundo Martín Fierro y 7 ensayos sobre la peste. Qué lindas obras, ¿eh? Sí, hermosas. 1966, los Beach Boys lanzan Pet Sounds. Aparece Pet Sounds de los Beach Boys. El disco de la banda californiana muestra un refinamiento estilístico y más barroco, lejos del rock habitual que hacían hasta entonces. Considerado uno de los mejores discos de la historia, Pet Sounds marcó el punto culminante de la puja creativa de su líder, Brian Wilson, con los Beatles. Resultó un disco de una complejidad nada habitual de la época, de gran influencia para el pop de los años por venir. Nos vamos a 1970. Te la dejo para vos porque sé que es tu ídola. Sí, es una de ellas. 1970 nace nuestra querida Gabriela Sabatini. La más importante tenista que dio la Argentina, llegó al circuito internacional en 1984. Con apenas 15 años disputó la semifinal del Roland Garros. Cuando no sabíamos quién era, cuando ya poco sabíamos de ella, apareció en Roland Garros, 15 años, dijo, perdón, acá vengo, ¿no? Soy argentina, ¿viste estas cosas que hacemos los argentinos? Sí. Que en el deporte
muchos nos tienen esa cosita, decir este argentino se complica, ¿no? Bueno, alma, corazón y garra, Sí, siempre sobre todo, para sobre la todo, ¿no? querida Gabriela. El talento de Sabatini asombró al mundo, en especial su revés paralelo. En los Juegos Olímpicos de Seúl 88 obtuvo la medalla de plata. Ese mismo año se llevó el Masters. En 1990 logró su único torneo de Grand Slam, el US Open, al derrotar a Steffi Graf en el cotejo decisivo. Y perdió la final del Masters con Mónica Seles en el primer partido de la historia de tenis femenino, que se definió en 5 sets. Acarició la gloria en Wimbledon 91, donde perdió la final ante otra vez Steffi Graf. Volvió a ganar el máster en 1994, después de 2 temporadas sin títulos. Se retiró a fines de 1996. Recordemos que llegó a ser la número 3 del mundo. Qué bien, ¿no? Sí, una carrera impecable. Y con tan solo 15 años, la verdad es lo que vos decías recién, qué visionario los papás que le dijeron dale para adelante, ¿no? Impresionante. Esta chica está cumpliendo 55 años, esta piba, ¿no? Es una piba. Está cumpliendo 55 años. Cuando la veo en televisión, saco turno para el psicólogo. Impresionante, ¿la han visto? No, hace mucho que no lo veo. Increíble cómo está Gabriela, increíble. Bueno, vamos a pasar también seguimos con el deporte, de algo que la verdad que nos sentimos orgullosos. 1978, el nacimiento de Lionel Scaloni. En la localidad santafesina de Pujato nace Lionel Scaloni. Debutó en primera en Newell's Old Boys de Rosario y pasó a Estudiantes de La Plata. En España jugó en el Deportivo La Coruña, el Racing de Santander y el Mallorca. También tuvo un paso por Inglaterra en el West Ham United y por Italia en la Lazio y Atalanta, antes de retirarse en el año 2015. Con la selección sub-20 fue campeona del mundo en Malasia en 1997 e integró el plantel mundialista en Alemania 2006. José Pekerman de entrenador en la primera Copa del Mundo de Lionel Messi. Se hizo cargo de la selección después del Mundial de Rusia. Ganó la Copa América en Brasil, el año 2021, la finalísima ante Italia, año 2022, que preludiaron el título mundial de Qatar 2022. En 2024 la selección volvió a ganar la Copa América, esta vez en los Estados Unidos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lionel. La verdad que entre los que me incluyo al principio no le tenía confianza, voy a decir la verdad, no me voy a sumar al exitismo, pero creo que ha dado una muestra de ser un gran técnico, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, sin muchos de los jugadores, el equipo sigue funcionando prácticamente igual, ¿no? Sí. Sigue funcionando. Sí, es lo importante. Con una identidad. Lograr ese engranaje, que juegue quien juegue, ¿no? Me parece además mantener una identidad de juego, ¿sí? Que vos veas y vos decís, jugamos a lo mismo que jugamos antes. Con o sin Messi jugamos a lo mismo. Y sin Di María y sin tantos nombres resonantes del fútbol. Seguimos teniendo una linda cartera, cantera del fútbol. Viste que hay una ahí por ahí que aparece que puede venir a Di María a un club grande de Argentina. Dicen, pero hay otros que los más hinchas creen que va a terminar en Rosario Central. Que es entendible. Igual los mismos colores, ¿no? Estamos hablando de los mismos colores. De una manera u otra son los mismos colores. Pero no van ni como Cavani, más o menos, ¿no? No. Se dan cuenta de lo que se vive por acá, ¿no? Bueno, Fabi, pasamos a 1990. A 1990. El cantautor uruguayo Eduardo Mateo muere en Montevideo a los 49 años. La aparición de su primer disco, Mateo Solo Bien Se Lame, editado en el 72, sacudió la música del Río de la Plata. Mateo grabó todas las voces y todos los instrumentos en un álbum que resultó mítico. Artista de culto, de vida bohemia, un cáncer abdominal terminó con su vida. A los 49 muy jovencito. Nos vamos al 2011, condena por la masacre de Margarita Belén. La justicia chaqueña dicta sentencia sobre uno de los hechos emblemáticos del terrorismo de Estado, la masacre de Margarita Belén. En la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976, efectivos del Ejército y la Policía Federal mataron a 11 prisioneros y desaparecieron a otros 4, entre los que fue presentado como un enfrentamiento. El caso se incorporó a la querella en el juicio de las juntas de 1985. En el juicio de 2011, 8 militares son condenados a perpetua y se absuelve a un policía. Entre los condenados figuran José Luis Palteta y Horacio Losito, que ya acarreaban condenas a 25 años por otros delitos de lesa humanidad.
Bueno, además hoy es el Día Internacional de la Luz y el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Bueno. Pero a pesar de que de la convivencia en paz, me parece que de fútbol vamos a poder hablar. Y ya venimos medio complicado con la paz, o sea, en el remedio pasaron cosas. Yo creo que una cosa no quita la otra. No, por supuesto que no. Bueno, vamos a empezar a continuar, mejor dicho, con este bloque que siempre hacemos, no digamos la presentación, pero sí recordar aquellos personajes de nuestra historia que no han sido tan famosos, que la historia por ahí no los recuerda. Exactamente. Pero que tratamos nosotros de hacer lo posible por reivindicar su figura. Así es, Javi. Hoy es el caso, Fabi, de Saturnino Segurola, el gran vacunador. ¿Viste cuando voy a llegar a una calle que si la calle Segurola? Sí, ¿Qué decís? ¿Quién será Segurola? ¿Quién decís? Viste que te pasa con muchas calles, Sí, ¿no? sí. ¿Y este señor qué habrá hecho, no? Hay algunas calles que, bueno, que mejor ni saber quiénes han sido, ¿no? No, una de las más importantes. Es una de las más importantes de Mendoza, con el bulevar al medio, pero bueno. Sí, y la que recorre de norte a sur también, ¿no? También. Me duele cada vez que, viste, que el GPS te dice, doble por gobernador. Claro, sí, no, la verdad que... Bueno, pero ahora vamos a hablar un poquito de Saturnino Segurola, el gran vacunador. En la epidemia de viruela de 1804, Saturnino Segurola y Cosme Argerich se convirtieron en los impulsores de la vacuna. La viruela fue una pandemia que asoló al mundo de tiempos remotos. Hubo grandes pestes en China, Grecia y Roma. Asoló Europa durante la Edad Media y los conquistadores españoles la trajeron a América causando estragos entre la población nativa. Para el siglo XVIII causaba unas 400.000 muertes al año, entre otras el rey francés Luis XV. Los chinos fueron pioneros en la tarea de combatir esta enfermedad. Como siempre, los chinos a la vanguardia, Sí, ¿no? Aplicaron lo que Occidente llamaron la variolización, que consistía en la inhalación de polvos de costras de infectados. El método se extendió por todo Oriente y llegó a Estambul, la puerta de Europa. Por aquellos primeros años del siglo XVIII, la práctica consistía en la aplicación del pus de personas levemente enfermas en incisiones practicadas en el brazo del paciente. Claro, era como inocular, realmente. Claro, como incorporar una vacuna. De otra manera. De otra forma, ¿no? En base a cómo se podía en la época. Mary Montagu, esposa del embajador británico que había perdido un hermano con la pandemia y ella misma había quedado desfigurada, llevó la novedad a Londres, donde logró que la sociedad científica inoculara públicamente a su hija Mary el 11 de mayo de 1721. La práctica fue un éxito y se difundió rápido cuando la princesa de Gales hizo vacunar a sus dos hijas, Amelia y Carolina, y en los Estados Unidos, George Washington hizo vacunar a toda su tropa. Años más tarde, un joven poeta, músico y médico llamado Edward Jenner observó que las lecheras no contraían la viruela y que solo padecían unas pústulas en sus manos. Terminó descubriendo que transitaban la viruela vacuna mucho más leve que la humana. Decidió inocular al hijo de su jardinero, Jane Phipps, de 8 años, con el pus de una lechera llamada Saran-Menme. El niño enfermó levemente durante unos días. Cuando sanó, Jenner le aplicó el pus de un paciente de viruela humana y el niño permaneció inmune. Jenner publicó sus estudios en 1798 y la flamante vacuna se extendió por todo el mundo. En el 1800 llegó a España y el médico personal del rey Carlos IV, Francisco Balmis, le sugirió organizar una expedición filantrópica de la vacuna para llevarla a América, que padecía endémicamente la viruela. El 30 de noviembre del año 1803 salió del puerto de La Coruña la expedición con 4 médicos, 3 enfermeros y 22 niños huérfanos que serían los portadores de las pústulas de viruela vacuna. Vamos a ver qué pasaba en Buenos Aires, porque se había ocurrido en Buenos Aires, donde ya en 1784 el doctor O'Gorman realizó la primera variolización. En 1804, durante una gran epidemia, el doctor Cosme Argerich y el sacerdote Saturnino Segurola se convirtieron en los principales promotores de la vacuna que había aplicado Jenner gracias a la llegada a Montevideo de un barco negrero que traía desde Brasil a 2 jóvenes esclavos inoculados. Segurola vacunaba los jueves bajo un árbol en la quinta de su hermano, en la actual esquina de Puan y Fernández Moreno. Fue distinguido por el propio Jenner y su sociedad janneriana como el gran vacunador.
Segurola fue además director de la Biblioteca Pública, miembro de la Asamblea del año 13, administrador de la Casa de Expósitos, profesor y comisionado general de la ONU. Así que bueno, un aplauso para este gran sacerdote prócer argentino. Exactamente. Bueno, nos están llamando al segundo corte de programa. Vamos al segundo corte. Ya volvemos. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. 19:33 de este viernes 16 de mayo. Continuamos con este encuentro de radio y ahora estudio lleno, Javi. ¡Qué felicidad! ¿A quiénes tenemos? Contanos. Con visitas de lujo. De lujo, absolutamente. Aparte que estamos de cumpleaños. Mirá vos. De una de las disciplinas que están creciendo no solamente en el mundo, sino también en Argentina. Porque a veces creemos que no somos parte del mundo, pero somos parte del mundo. Y Argentina está creciendo. Tengo el gusto de presentar a la directora y profesora de la Escuela Mendocina de Tai Chi, a la señora Viviana Oliarte. ¿Cómo estás, Javi? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. A Karina Ferreira, que ella es instructora también de la misma escuela. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a Víctor Lagos, uno de los hombres con más paciencia que conozco en los últimos años. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por venir al programa. Ahora que es un gusto. Y bueno, te vamos a dar el micrófono, empezarnos a contar de qué se trata. Seguinos contando qué se trata el Tai Chi, a pesar que algunos oyentes ya saben. Pero como la audiencia siempre se renueva, es necesario que le demos un puntapié inicial. Y estamos cumpliendo años, entonces. Estamos cumpliendo años y uno lo comparte con la gente, con los afectos, con la gente querida, con la gente que nos acompaña en este camino maravilloso que es el Tai Chi. Para la audiencia que se renueva, recordamos que es un arte marcial que se practica con movimientos muy suaves, amplios, pero que tiene una incidencia inmediata en la salud física, en la salud mental y en la salud emocional. Partiendo de esa base, tenemos un camino enorme y variadísimo además. Y la escuela, por fortuna, ya lleva 10 años recorriéndolo y ya ahora con un equipo de profesores, ya no estoy solita a cargo y la tarea se hace mucho más grata, compartida, sobre todo porque son profesores que se han formado con mucha conciencia, con mucha responsabilidad y podemos por eso brindar a los practicantes que se acerquen a la escuela conocimientos totalmente avalados, conocimientos que tenemos certeza de que les van a hacer bien. Mejoran la calidad de vida de los practicantes. ¿Cómo no lo vamos a festejar con ustedes? Claro. ¿Sí? 10 años. 10 años. Bueno, volvamos 10 años atrás. Wow. ¿Cómo nace Viviana Oliarte en este mundo del Tai Chi? ¿Cómo empieza? ¿Cómo llega a Mendoza? ¿Cómo se te dio esa... ¿Cómo tuviste esa impronta de decir voy a traer el Tai Chi a Mendoza, Argentina? Contanos un poquito. Como muchas de las cosas que te cambian la vida, suceden al principio sin mucha conciencia. Yo busqué una práctica que me hiciese bien, que fuese un poquito complementaria de mis actividades diarias, y a muy poquito de practicar tuve la fortuna de viajar a Brasil, donde la familia Yang está representada por la Sociedad Brasilera de Tai Chi Chuan, con 2 profesionales y 2 maestros con mayúscula, que son el profesor Roque Severino y la profesora Ángela Sochi. Y a partir de ese minuto fue un despertar, fue un darme cuenta, wow, es por acá porque realmente a muy poquito de andar me empecé a sentir mucho mejor. A ver, no tenía nada grave en la vida ni nada insoportable, pero vivía exactamente como vivimos todos, a las corridas, comiendo mal, durmiendo mal, con absolutos desequilibrios de esta vida moderna, entre comillas, porque la verdad es que hace añares que vivimos así. Y de repente empecé a tener un determinado orden, mucho interés en investigar, porque es apasionante. Cuando uno empieza a profundizar un poquito, es apasionante. Y debo confesar, Javi, que nunca tuve la intención de traer nada a ningún lado, pero me dijeron, tenés que hacer una escuela de Tai Chi en Mendoza. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero por qué? Tenés que hacer una escuela. O la hice. Los maestros mandan, uno obedece. Y a poquito de andar, tuve la fortuna también de tomar contacto con el actual detentor del estilo, que es el maestro Yan Chung,
Y ahí, por favor, déjame hacer un asterisco. Les tengo que contar la mejor noticia, que es un enorme festejo para nosotros a los 10 años de escuela, que es que en noviembre próximo viene el maestro Yang Chung a Mendoza. Tenemos el enorme honor de ser sus anfitriones, así es que vamos a celebrar los 10 años con todo. ¿Fecha? 15, 16 y 17 de noviembre. Así es que tienen tiempo de acercarse, de prepararse, de interiorizarse y no tengan resquemor en, un maestro tan avanzado, el uno del mundo, el detentor del estilo. Justamente, si no practicas, es una ocasión increíble para que te acerques a la práctica de la mano del mejor. Y si practicas, qué mejor que tenerlo al maestro al frente para al número Messi. 1. Tenemos al Messi Vamos a tener del al Tai Chi. Messi, por favor. Él, vos sabés que obviamente le llega ese comentario de que en Argentina decimos que es el Messi y se muere de risa porque él también lo admira, te aviso. Así que está bien. Pero volvamos al cumpleaños. Mañana vamos a hacer una reunión con todos nuestros afectos, así que por supuesto están invitados, y con las familias. Porque el Tai Chi para nosotros y como filosofía de escuela es que no es una práctica individual, es una práctica social, eminentemente social. Es para que vos llegues a tu casa y tengas un mejor vínculo con tu familia, es para que vos vayas a tu trabajo y tengas una mejor parada para enfrentar las distintas situaciones, es para que vayas a tu cuarto solito, en silencio, y tengas más herramientas para ver todo eso de vos que te gusta y lo que no te gusta. Mira todo lo que te da el Tai Chi. Increíble. Bueno, vamos a escuchar otra voz. Sí, por claro. favor. Vamos a escuchar a ver los nuevos profesores que tiene la escuela. Karina, ¿cómo llega el Tai Chi a tu vida? Bueno, buenas tardes. También muy similar a lo que ella ha contado, más allá de las diferencias, yo me acerqué al Tai Chi sin saber mucho de lo que se trataba. Era más que todo para hacer una actividad, para tener un cable a tierra. Y bueno, me encontré, primero que estaba, cuando yo empecé a conocer más o menos de lo que era el Tai Chi, estábamos en pandemia y bueno, conocí a Viviana, ella me abrió las puertas de la escuela y así sin pensar, así fue. El primer día que yo llegué, enterarme de lo que tenía un instructorado, que había empezado con un instructorado y me metí sin saber qué es lo que me iba a encontrar. Y bueno, la verdad que hoy en día agradecidísima de lo que es el Tai Chi, agradecidísima con la profesora, agradecidísima con la escuela, porque empecé a conocer cosas que no tenía en cuenta. Toda esta filosofía de lo que es el Tai Chi, cómo está formado. Aparte nosotros lo que estudiamos es un Tai Chi tradicional, entonces tiene muchas cosas, está muy enriquecido en un montón de cosas. Y también, como le decía a ella, cada vez que teníamos que presentar algún trabajo o teníamos que exponer algo, es decir, cada vez que vos estudiás te das cuenta de que te falta cada vez más, que es algo que no terminás No tiene nunca, techo. no tiene techo. Y es maravilloso, y el encontrarte, más allá de lo físico, eso, de empezar a conocerte, y eso es muy bonito, empezar a conocerte, empezar a saber cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, cómo te va llevando el día a día. El que yo esté dando hoy clase también es algo que es inimaginable, y lo que aprendo con las alumnas que tengo es maravilloso, porque a veces eso también, que te abre esa puerta de no lo que vos podés mostrar, sino lo que vos vas adquiriendo en ese ida y vuelta de lo que es lo que te da el Tai Chi. ¿Les contamos cómo fue tu primer día en la escuela? Es loco. Es una anécdota maravillosa. Yo la empiezo y vos la seguís. Karina, sin conocer nada de Tai Chi, imagínate, me dice, me gustaría empezar. Sí, por supuesto, los horarios son tales, vení tal día. Y justo ese día
¿Qué había pasado? Bueno, cuando entro, me encuentro que estaban todos en una ronda, sentados en el piso y con guitarra. Dije acá, Claro, me equivoqué, me o equivoqué. entré en otra Perdón, clase. discúlpenme, yo venía a Tai Chi. perdón. Totalmente. Y se estaba conmemorando. Acababa de fallecer el profesor Roque Severino, que a pesar de haber hecho toda la carrera y toda la obra enorme que hizo en Brasil, era argentino. Ajá. Y cada uno de sus alumnos le ofrecía un homenaje de la manera que quisiera. Entonces uno le hizo un tiramisú y otro le hizo una danza árabe. ¿Y nosotros? Y nosotros cantamos una canción de De Spinetta. Spinetta. Maravilloso, aparte fan de Spinetta también. Pero imagínate, el primer día yo no conocía al maestro Roque Severino, no conocía Claro, absolutamente nada. claro. Es más, a ella yo había tenido clases online porque estábamos recién saliendo de la pandemia. Entonces era el primer día que nos conocíamos personalmente. Bueno, la verdad que fue de loco porque mi clase obviamente que no la tuve, pero ahí nomás me metí, faltaba el fogón para cantar y dejamos todo grabado. Me dice, disculpame Karina, la verdad que con todo esto se me fue, me explicó cómo era el tema de lo que pasaba, qué es lo que se estaba homenajeando. Y en eso, un compañero que es ahora compañero mío del instructorado, justo le pregunta a ella del instructorado, que justo ese fin de semana lo tenía. Entonces yo dije, como instructorado, y ahí empecé a averiguar. Me dice, bueno, venite al otro día que vamos a tener la clase. ¿Nos disculpas? Por Nos favor. interrumpamos 10 segundos. Por favor. Vamos a hacer, nos están llamando un corte. Luego del corte, Dale, continuamos genial. porque te tengo una preguntita para hacer. Varias. Y me tengo que desquitar. Así que vamos al corte, por favor, Rosario. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Retomamos este encuentro de radio y nos estaban contando una anécdota. ¿Cómo terminó esa anécdota, Karina? Bueno, para continuar, seguía al otro día, bueno, los 2 días volví a la clase y me encuentro de que seguía el homenaje. Y me encuentro con ella sola, con la profesora sola en la escuela y un mar de lágrimas porque recordaban al profesor Roque. Yo dije, la segunda vez que vine, nada que ver con lo También que es raro, me sigue contaron. siendo raro. Sigue siendo raro, esto es una señal donde o tengo que volver o no tengo que volver más. Y bueno, volví a las clases y volví directamente al instructorado. Y bueno, la verdad que fue maravilloso y conocer un mundo nuevo. Y bueno, de fortalecimiento, de conocer cosas para la salud, pero sobre todo para eso, la parte interna. Armonizar. Fortalecer la parte interna de uno, de la persona. Recién hablaban de no solamente autoconocerse, ¿no? El autoconocimiento. ¿Y cómo se logra a través de, o sea, pienso en un arte marcial, Ujú. y cómo logro ese autoconocimiento entonces? ¿Hay una parte teórica? Hay una parte teórica vastísima, que es un poco lo que decíamos recién, es inabarcable. Tenés un fundamento filosófico, taoísmo, budismo, confucianismo, estudio sobre el I Ching, que no es otra cosa que el estudio del ser humano. Ajá. Y lo que siempre le advertimos a los practicantes es que el Tai Chi te pone en evidencia. Y vos decís, ¿cómo puede ser que yo vengo a hacer una secuencia de movimientos y me pone en evidencia? Nosotros técnicamente hablamos de que vamos a transformar las emociones dañosas en emociones virtuosas. Entonces, cuando una persona empieza a practicar y quiere terminar los movimientos rápido y quiere pasar de un movimiento al otro y hace como atajos y qué sé yo, esa persona tiene un nivel de ansiedad y hasta puede ser de agresividad muy fuerte, que a lo mejor nunca lo hizo consciente. Claro. Entonces el profesor le marca ralentizar los movimientos, le marca concatenar la secuencia, necesariamente trabaja su paciencia, Ajá. porque si estás ansioso lo que necesitas es la paciencia. Ajá.
Y cuando es una persona muy insegura, muy temerosa, que hace movimientos muy chiquititos, bueno, a esa persona se le tiene que dar confianza. Y la confianza empieza por el físico, aunque parezca loco. Absolutamente. Empieza por saber pararte, por saber estar en un pie, y esa confianza en que tu físico te responde, inmediatamente te provoca una calma mental. El físico y la mente en calma te provocan un crecimiento emocional. Estás en equilibrio. Y así podemos decir, cualquier emoción dañosa, con la práctica se pone en evidencia y te da la chance de ver, che, la verdad que vivo a 1000, estoy muy acelerada todo el día, pues con la práctica ralentizo todo, no la práctica, ralentizo todo en mi vida. Como, no como deglutiendo y nada más, me tomo el tiempo de masticar, me tomo el tiempo de estar en este momento. Y hay una frase que pinta esto de maravilla del maestro Yang Zhenduo. Imagínense que una persona que vivió en el siglo pasado decía que hay algunos alumnos a los que hay que darles almidón. ¿Viste? Estos que son muy endebles, muy inseguros, les pones un poquito de almidón y crecen. Y hay otras personas que están muy rígidos y hay que sacarles almidón para buscar el justo camino del medio. Por eso el Tai Chi transforma las emociones dañosas en emociones virtuosas. En 15 minutos, no señores, nada es rápido. En años de práctica. Pero cada vez que te pones a practicar te estás beneficiando. Ese es el secreto. Ese es el tip que les podemos dar a todos, a los que conocen Tai Chi y a los que no. Practicar, practicar y practicar. El caballero que nos visita, ¿cómo empieza su vida en el Tai Chi? Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. En el caso mío, mi hermano practica también y él fue el que me lo recomendó. Y más que nada por mi esposa que tenía un problema de columna. Y bueno, nos acercamos a verlo. Y lo miré así de medio como de lejos. Me pareció algo entretenido. Y, no había guitarras ni nada de eso. No, yo fui a la parte seria, no había nada de eso. Había unas cuantas personas que estaban ahí moviéndose, medio raro. Entonces, bueno, al día siguiente o a la clase siguiente fui. Y lo que sí pude notar, yo venía de una situación laboral muy estresante, había tenido un desmayo incluso por un pico de estrés. Y después de esa clase, ese día me acuerdo que dormí bien. Entonces cuando me desperté al día siguiente había descansado. Entonces digo, bueno, esto me va a servir. O sea, no sé qué es lo que están haciendo, pero por lo menos me sirve para descansar y por el tema del estrés. Y durante toda mi vida había querido practicar artes marciales. Y son esas cosas como que uno va pasando el tiempo y por una cuestión u otra nunca lo llegué a concretar. Y el Tai Chi en su origen es un arte marcial, en la actualidad es un arte marcial, pero que ya no es esa necesidad de lucha, de combate, sino que es algo beneficioso para la salud en la forma que se practica. Entonces vi que podía combinar dos cosas, algo que me hacía bien a la salud, que me bajaba el pico de estrés en el que estaba viviendo, podía descansar y de paso iba completando esas cosas pendientes que a uno le van quedando en la vida, que era el practicar un arte marcial. Entonces comencé así, seguí con el tiempo, la verdad cada vez me fue gustando más. Después un día escuché que se iban a ver un instructorado, entonces digo, bueno, vamos a hacerlo, pensando, bueno, algún día por ahí se me da por ver si doy clase o algo, y si no, por lo menos como para saber un poco más. Fue algo justo porque yo lo comencé antes de la pandemia. Entonces durante la pandemia seguimos teniendo clases, ya no eran presenciales, eran clases virtuales, pero como estábamos trabajando o preparándonos con el tema del instructorado, eso hizo también que era en forma más intensiva que si hubiera sido una clase común. Claro. Entonces eso nos ayudó mucho también. Y bueno, así como fue, después ya empezaron a aparecer algunos viajes, que posibilidad de hacer cursos con el maestro Yang Jun, que como comentaba Vivi, que ahora en noviembre lo vamos a tener. Fuimos a viajar a Uruguay en el año 19, justo un poco antes de la pandemia. Él fue a dar un seminario en Uruguay, viajamos
después hacer cursos también, viajar a Buenos Aires, a Brasil. Entonces uno va combinando no solo experiencia y todo lo que está comentando Vivi y Karina, de una parte filosófica y cosas para la vida, y también hay un poco de fiesta, ¿no? Porque todos estos viajes uno conoce gente, salimos, la verdad que la pasamos de 10. Así que así es un poco mi camino en todo esto. Bueno, yo hoy día soy uno de los grandes instructores, junto a Karina, que tiene la escuela. Sí, no sé si tanto como grandes o alguien más, o sea, por ahí con un poco más de experiencia que los que vienen a ser los alumnos, menos experiencia que Vivi, que ya es mi maestra, la persona con la que 2 veces por semana tengo clases para seguir preparándome, y bueno, y tratar de volcar lo que uno va aprendiendo, lo que uno va practicando y viviendo todos los días, con ustedes, con la gente que se acerca y nos da la posibilidad de nosotros brindarle lo que sabemos, lo que vamos viviendo. En realidad lo que se propone con el Tai Chi no es solamente practicar un arte marcial, sino es un cambio de vida. Es ¿no? un cambio de vida. Es un cambio de Claro. Totalmente. Totalmente. Y es un cambio de vida individual y social. Sí. Perdón Fundamentalmente porque eso, ¿no? remarque esto, porque si no puede verse como algo muy individualista, que podés practicar en solitario, sí lo podés practicar en solitario, pero si el hombre es un ser social, Absolutamente. entonces si yo consigo transformar mis emociones dañosas, mi orgullo, mi impaciencia, mi ira, necesariamente eso va a mejorar el vínculo con el otro. Entonces por eso es tan importante que entendamos que no es un conjunto de movimientos, son caminos de energía lo que hacemos cuando hacemos Tai Chi. Y si te dejas atravesar, a mí me encanta la palabra permear que usa nuestra profesora Sochi, déjate permear por el Tai Chi y realmente mejoras tu calidad de vida. Tenemos otra experiencia por acá para contar, que no ha dicho nada, pero Sí. ¿cómo llegó Don Cachiaguerra al Tai Chi? Muy bien. Yo llego por una recomendación de una compañera mía de la primaria, en plena pandemia, y empecé a seguir a un profesor, que creo que lo habíamos charlado, Sí. en la escuela en un momento, online. Y me interesó. Y ese profesor, fíjate vos lo honesto que es el hombre, es un guatemalteco, que hablaba de que el Tai Chi debe, a ver, dice, estamos en pandemia, pero cuando puedan, es un arte marcial que se tiene que practicar en forma presencial. Entonces fue cuando empecé a investigar, a indagar, caí en algún chanterío también, no digo no, porque todo nos pasa. Fui a una escuela que está en la calle Morón, y la verdad que no me gustó, mucho ruido, digo, esto no es un arte marcial lo que yo buscaba y lo que había, porque aparte vos lees un poquito de qué se trata. Después fui a una que está en la calle Chile, antes de cerca de mi trabajo, antes de llegar a Las Heras, Pacuá, y fui a una clase y tampoco me convenció, y seguí buscando hasta que un día, mi escuela Mendocina Tai Chi, contacto, pim pim, Viviana, Acá está. y a partir de ese momento reconozco que me ha cambiado la vida muchísimo, tanto en el aspecto personal y también en lo social, así que soy un agradecido eternamente de esta gente que está acá. Hay alguien que me tiene una paciencia, pero no te imaginas que yo creo que... Bueno, nos queda el último minuto, tenemos otro invitado a continuación, así que para despedirnos, si podés redondear para mañana, que sé que vamos a festejar el cumpleaños. Exacto. Y todos los sábados también hay una actividad en el Boulevard Dorrego. Exacto, como parte de nuestra conciencia, como parte de nuestro crecimiento y en lo social que comentábamos, es que todos los sábados la escuela ofrece clases sin cargo en un espacio público, que es el Boulevard Dorrego, esquina Ituzaingó de Dorrego. Los instructores van rotando, van haciendo clases, por supuesto, abiertas, entonces no son clases avanzadas. Cualquier persona puede seguir esa clase y ya tiene una pequeña experiencia de lo que se trata, puede ir a su casa y sentir si está un poco más relajada, si está un poco respirando mejor. Entonces también eso te agradezco, Javi, porque para nosotros es muy importante.
Mañana tenemos fiesta por los 10 años y clase a la mañana abierta al público. Bueno. Así es que muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Es una alegría para nosotros poder comentarles todo lo que tenemos en la escuela y que sean parte, Al contrario, el placer es nuestro y como siempre las puertas están abiertas. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acabamos de entrevistar a Viviana Uliarte, a Karina Ferreira y a Víctor Laos. Ellos son integrantes de la Escuela Mendocina de Tai Chi Chuan, que está situada en Dorrego, en la calle Tejada 678. Vamos al corte, Rosario, y luego continuamos con más Encuentro de Radio. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. 8 minutos han pasado de la hora 20 y bueno, tenemos que vender un poquito. Recordemos que la radio necesita vender. Sí, Y tenemos claro. una publicidad, una promoción en realidad muy buena de Marcos Fiambres. Tenés la verdad que son promociones que valen la pena, ¿no? Además de la calidad, el excelente precio, Javi. Mirá, cremoso Fuentelac a partir de la media pieza, 5.600 pesos el kilo. Sí, escuchaste bien, ¿eh? 5.600 pesos el kilo. Seguramente estás comprando al doble en cualquier lado. Es muy probable. 5.600 pesos. El kilo de cremoso. La mozzarella por mayor a partir de 6.299 el kilo también. La verdad. 6.300 pesos. Muy buen precio, Muy muy buen bueno. precio. Después tenés una promoción que incluye 400 gramos de queso cremoso línea intermedia, un paquete de 3 prepisas, 4.200 pesos. Y si a eso le agregás una salsa chica, te quedan 5.100 pesos. 5.100 pesos para comer, ¿cuántas? Con 3 pizzas, tranquilamente 4 personas comen. 3 prepisos, creo que un poquito más. 4 o 5 personas. Sí, puede ser. Sí. Bueno, recordad que Marcos se encuentra en Miguel de Ascuénaga, 1949 de Villanueva, Guaymallén. Los pedidos al 261-641-2018. Recordá que el nombre de la calidad es Marcos Fiambres y Quesos. Excelente. Bueno, ¿cómo continúa doña Yunes? Porque estamos esperando a un invitado que ya debe estar por llegar. Sí, está retrasado porque tuvo un trámite de último momento que hacer, pero lo estamos esperando. Ya llega entonces. Bueno, queríamos comentarte algo novedoso. Y muy importante, Sí, exactamente. porque si querés terminar el secundario, la UNCUYO abre sus puertas para terminar el secundario con una modalidad flexible. El CEN 3 409 Chiara Lubitsch funciona dentro del campus y ofrece opciones adaptadas a estudiantes mayores de edad. La propuesta busca facilitar el acceso al título secundario con cursado semipresencial y trayectorias personalizadas. Desde mayo entonces se encuentra abierta la inscripción para adultos que deseen finalizar el secundario en la Universidad Nacional de Cuyo. En el aula 7 del BAC 2 funciona el CENS 3 409 Chiara Lubitsch, que ofrece un sistema educativo especialmente diseñado para mayores de 18 años, con una propuesta flexible que contempla trayectorias más cortas y adaptadas a los tiempos y responsabilidades de cada persona. Una de las principales novedades es un programa semipresencial para mayores de 35 con la modalidad no graduado para adultos. Esta opción permite ingresar y egresar en cualquier momento del año, elegir cuántas materias cursar y adaptarse a distintos ritmos y cargas horarias. Las clases se dictan en horario vespertino de 15 a 18-20 horas, lo cual representa una ventaja clave para quienes trabajan no tienen obligaciones familiares. De acuerdo a las necesidades de cada estudiante, se le aconseja la opción pedagógica adecuada a su situación, que puede ser. En el caso de presencial, para aquellos que necesitan y prefieren cursar todos los días y con acompañamiento constante de los docentes. Semipresencial, para estudiantes que tienen autonomía para resolver guías de autoaprendizaje en su casa y solo asisten al CENS para resolver dudas junto a los docentes tutores. O semipresencial no graduado adultos, destinado a aquellos adultos mayores de 35 años que, más allá de querer finalizar el secundario, trabajan, tienen compromisos familiares y urgencia por finalizar su secundario para avanzar y mantener sus puestos de trabajo. ¿Cómo inscribirse? Quienes estén interesados pueden acercarse al aula 7 del BAC T2 del centro universitario de lunes a viernes de 15 a 18 horas. Deben presentar documento nacional de identidad, partida de nacimiento y certificado
de 7º grado. Debe ser tanto el original y tenés que llevar una copia. También te podés comunicar al WhatsApp 261-535-8851. Te lo repito, 261-535-8851. El CENS 3409 Chiara Lubich es un centro educativo de nivel secundario para adultos perteneciente a la Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza, que ofrece dos modalidades: bachiller en Economía y Administración y bachiller en Ciencias Naturales. La sede está ubicada en calle Pellegrini, 671 del Parque Central, en una franja horaria de 19 a 22:30. A partir de mayo del 2025 se unifican el CENS 3409 Chiara Lubich con el CENS 3408 Belgrano Educador, constituyéndose en un CENS núcleo con un aula anexa a la Universidad Nacional de Cuyo, en donde se ofrecerán dos modalidades: Economía y Administración y Ciencias Naturales, con opción pedagógica semipresencial con formato no graduado, ubicándose en la franja de 15 a 18 horas en las BAC de 2, aula 7. En todas las sedes se recibe estudiantes de los 18 años. En la sede Ciudad se ofrecen 3 opciones pedagógicas: presencial, semipresencial y no graduado adultos. En tanto, en la sede Uncuyo la opción es semipresencial no graduado de adultos. Así que la verdad que es una muy buena noticia para aquellos que quieran terminar el colegio secundario. Aparte tenés 2 lindas modalidades, ¿no? Economía, Administración y Ciencias Naturales. Claro, ¿no? En las 3 posibilidades, digamos, Claro. que tenés. Sí. Para cualquier secundario. Excelente. La verdad que es una muy linda noticia. Excelente, porque viste que más allá de que haya gente que ya de 35 años que vos decís, bueno, ya tengo mi trabajo, nunca es tarde para empezar algo nuevo. Entonces terminás el secundario y ¿quién te dice que te da un empujoncito para seguir estudiando? Así es, tal cual. Bueno, 20:14, falta un minuto para ir a un nuevo corte, pero antes recordad que estás participando por 2 entradas para las Buscavidas y las vamos a sortear al principio del otro, después de las 20:30 horas. Al final del siguiente bloque los vamos a sortear, porque recordad que hoy es un viernes de teatro, con degustación, sorteos y promos. Una experiencia que no te puedes perder junto a las Buscavidas. Emilio Onofri y Silvia Savoini traen risas garantizadas con mujeres multifacéticas que enfrentan la vida con creatividad, fuerza y mucho humor. Recordá, hoy viernes 16 a las 21:30 horas en el Espacio Cultural Le Parc, Sala Tito Francia, allí en Guaymallén. Perfecto, Javi. Las entradas, si querés, entradaweb.com.ar. Vamos al corte, señorita operadora Rosario, porque 20:15 horas hacemos el corte y luego volvemos con más Encuentro de Radio. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. 20:18 indica el reloj en nuestros estudios. Retomamos este encuentro de radio. Vamos a cambiar un poco. ¿Tenemos los datos del tiempo para actualizar, Javi, o estamos? Sí. Sí, porque ha sido actualizado hace un ratito, no mucho, ya te digo, aproximadamente media hora. Vamos a ver si tenemos la última actualización. Sí, acá tenemos la última actualización a las 20 horas. Actualmente la temperatura en la ciudad de Mendoza es de 16 grados con 4 décimas, una humedad del 66%, una presión atmosférica de 914,6 hectopascales, el viento está calmo, una visibilidad de 15 kilómetros por hora. Para mañana se pronostica viento sonda, tenemos una mínima de 11 para mañana y una máxima de 27, así que vamos a tener un domingo cálido, un sábado cálido, producto del viento sonda. Y para el domingo bajaría a una mínima de 9 y una máxima de 18, así que el domingo va a haber que abrigarse un poquito. Si tenías pensado ir a Chile, a nuestro país vecino de Chile, no va a poder ser en el día de mañana, solamente va a estar habilitado hasta las 2 de la tarde. Y ya después de eso se corta el tránsito para todo tipo de vehículos en el Paso de los Libertadores. A partir de mañana. O sea que si te vas nevadas antes de esa hora, vas a tener que pegar la vuelta el lunes, que el lunes, martes, habría que ver cómo las condiciones para ese entonces. El lunes, aparentemente el lunes, pero a confirmar. No sé, claro, sí, a confirmar, sí. Es un riesgo, sabemos que ya a fines de mayo, más después de un
temporal con viento blanco y todo eso, un riesgo ir, ¿no? Resulta increíble, ¿no? Porque uno dice, mira, nosotros acá estamos con manga corta. Sin embargo, en la cordillera está nevando. Está quizás. nevando, O sea, nevando. Claro, no, hoy no, pero mañana sí. Mañana se esperan nevadas. Y quienes pasaron la semana pasada, que fue, viste, el fin de semana largo, Sí, decían que ya estaban, vos pasabas y los costados estaban nevados. O sea que vos, uno supone, imagina, como está acá tan lindo el clima, vos decís, bueno, no pasa nada. Y allá estaba complicado. sí, sí, sí. Así que bueno, que suerte que tuvieron los que pudieron pasar, porque recordemos que el próximo fin de semana largo va a ser en junio, mediados de junio. Hay y 2 fines de semana dos fines de largos. semana seguidos, así Sí. es. El de Güemes y el de Y el del Belgrano. Día de la Uno Bandera. cae lunes y otro cae viernes. Ajá, exactamente. El Día de la Bandera y de Güemes. O sea que esa semana se va a trabajar martes, miércoles y jueves. Solamente. Si tenés la posibilidad de tomarte martes, miércoles y jueves, tenés un montón de Qué días. lindo, unos 10 días para irte de vacaciones. Unos 10 días de vacaciones, sí. Ojalá que el paso esté abierto para aquellas personas que les gusta pasar unos días en el vecino país, ¿no? Sí, claro que sí. Ojalá que nos acompañe el clima. Sí. Y si no, Mendoza es una muy buena alternativa. Tenemos unos paisajes muy bonitos en el sur de Mendoza, en San Luis, En el nuestros este de vecinos, Mendoza. en el Valle Uco. Tenemos muy bonitos. Hermoso. Hermoso para pasear en Mendoza. Así es. Aunque sea ir al dique Potrerillos, ¿no? Sí, sí, lo que puedas. Lo que puedas. Cacheta, ni hablar. Cacheo, hermoso. Precioso. Hermoso. Una tarde ahí al lado del dique Potrerillos, No, impagable. impagable, ¿eh? Sí, totalmente. Unos buenos mates. Totalmente. Oh, claro, mate de por medio y mirando el lago. Chao. Bueno, tenemos muchos mensajes, Fabi, porque la gente quiere participar por estas 2 entradas que se vienen dentro de menos de 10 minutitos. Sí, vamos a ver, comentar algunos. Ya vuelvo porque no estaba justamente en el WhatsApp. Ahora vamos al WhatsApp. Tenemos los saludos y quienes quieren participar. Juan, Sergio, Mariela, Jorge, Epa. Susana, Alejandro, Mónica, Belén, Juan Carlos, Marcos, Luciano, Franco, Vanessa, Felipe, muchísima gente que nos ha mandado saludos y muchos de ellos quieren participar de las entradas. Bueno, así que mucha suerte. Se van dentro de unos 8 minutos aproximadamente este par de entraditas. Sí, sí, sí. Tenemos un tema que me decías que habías hecho la producción de un tema muy interesante, la actividad para lo que sería la parte de bienestar. ¿Salud? Bienestar, sí, exactamente. En salud. Ni caminar ni cuidarla a los nietos. El mejor pasatiempo para que los jubilados de más de 65 años mejoren su creatividad. A medida que envejecemos, puede resultar cada vez más difícil encontrar nuevas formas de mantener activo y comprometido. ¿Cuántas veces debe comer un perro al día? ¿Cuál es el horario más correcto? Bueno, todas las cosas que normalmente nos ocupamos. Pero bueno, vamos a ver entonces cuáles son las cosas importantes de la vida. Bien, encontrar hobby sigue siendo, para personas de avanzada edad, puede ser realmente complicado, debido a diferentes factores, los cuales incluyen la pérdida de memoria, la disminución de la capacidad física o cognitiva, la falta de energía, la sensación de aislamiento social, falta de oportunidades o también falta de acceso a actividades. También la depresión o la ansiedad pueden disminuir el interés en actividades y pasatiempos. La clave está en romper con la rutina, buscar nuevas experiencias y explorar diversas formas de expresar ideas y pensamientos. Todo ello hará que se incremente tu creatividad. Lejos de caminar y cuidar a los nietos, la actividad más recomendable por varios expertos en este sentido es cocinar. Si Mira, escuchaste y si te bien. invitan, mejor. Y si te invitan, mejor. Sí, pese a que pueda parecer sorprendente. Al parecer, la cocina potencia esta capacidad al ser un espacio para experimentar con los sentidos, la imaginación y la innovación. Lo cual, Claro está, A ver. impulsa la búsqueda de nuevos sabores, texturas y presentaciones. Por si fuera poco, devuelve a muchos españoles y españolas al momento importantes de su vida. Recordemos que este es un artículo de España, pero en nuestro caso ya para argentinas y argentinos, son momentos importantes de su vida. Una receta que ha pasado de generación en generación, platos para ocasiones especiales, una salsa aprendida en el colegio en algún momento. Entre los beneficios para el bienestar de las personas mayores, debemos destacar los siguientes.
Experiencia multisensorial implica la vista, colores o formas, el olfato, aromas, el gusto, sabores y el tacto, texturas, estimulando la imaginación y la creatividad. Exploración y experimentación. Permite probar nuevas combinaciones de ingredientes, técnicas de cocción y presentaciones. Desafío y aprendizaje. Presenta desafíos constantes, lo que fomenta la búsqueda de soluciones creativas y el aprendizaje continuo. Expresión personal. Permite expresar la individualidad a través de la creación de platos únicos y personalizados. Inspiración constante. Está llena de posibilidades, lo que estimula la inspiración y la generación de nuevas ideas. Mejora el bienestar. Puede ser una actividad relajante y terapéutica que reduce el estrés y mejora la autoestima. Sobre todo si te dicen que rica comida. Claro, no, sí, ya lo creo. Así que bueno, ya sabes, si no sabes qué hacer, cuando cumplas los 65 y no querés ir a salir a caminar o cuidar tus nietos, te pones a cocinar. Te pones a cocinar, que mira todas las cosas en las que, de verdad que pensándolo, uno lo hace habitualmente, ¿no? Pero cuando lo lees, pues decís, es cierto, cuando te pones a cocinar, mira todas las cosas. Creatividad, porque empezabas, si esto no lo voy a hacer igual. Hoy hago milanesas, no las hago exactamente igual que como las hice siempre. Voy a ponerle, no sé, un toque de sabor, un toque de, a quienes nos gusta el limón, en el huevo, cuando te le cortas perejil en el huevo, le colocas un poquito de limón, en vez de ponerle al final, también cambia absolutamente el gusto de las milanesas. Y a quienes nos gusta la cocina, vamos variando algunas posibilidades. Y es justamente una cuestión de creatividad. Sí, y más si seguís recetas que vienen de tus abuelos, de tus padres, etcétera. También, sí, en mi caso, como me gusta, y tuve una gran maestra que era mi abuela, así que de ella tengo muchas de las recetas que hago a diario. Sí. No sé que yo tengo una amiga que quería invitarme a comer su especialidad porque ella viene de una comida turca. Sí, mira, unos niños envueltos. Yo sé que todavía lo estoy esperando. Yo les voy a contar a la audiencia. Don Cachaguerra es muy ocupado. Entonces cuando decimos, pongamos fecha, ay, tengo un cumpleaños, y nos juntaba con amigos, uno que viene no sé qué. Imposible, Cachaguerra. La última no fue así. Bueno, San Rafael. Rafael. Fue San Rafael. ¡Ah! Esa fue una, pero tantas otras, ponga fecha. Pero bueno, está perdonada, así que hay que poner fecha porque absolutamente es una receta que viene de generación en generación. Absolutamente, sí, es de mi abuelo que vivía en la ciudad de Damasco. Mi abuelo nació en la ciudad de Damasco allá, en la capital de Arabia, hace muchísimos años, en el fines del siglo XIX, era él ya nació allá y después se vino para acá, no sabemos bien en qué momento ni en qué circunstancias, desconocemos, pero bueno, vivió con mi papá hasta los 12 años y de ahí quedó la receta. Mi abuela la hizo toda la vida y son 8 hermanos que los 8 hicieron siempre niños envueltos. La misma. Sí, la misma receta y la seguimos haciendo los hijos ahora. Sí. Ninguno va innovando, ¿no? ¿Algún tip? Sí, van cambiando. Van cambiando. Sí. Algunos le ponen menta, otros no, le han ido variando a la receta original. Yo sigo la receta de mi abuelo, que bueno, es la de mi papá y la de mi tía, una de las más grandes, de las hermanas mayores. ¿Vos la haces con la parra de...? Con la hoja de parra, sí. Sí, hoja de parra cortada por mí. O sea, voy y corto las hojas de parra, las envaso, y esas mismas hojas de parra son las que uso en el transcurso del invierno, hasta que llega la temporada nuevamente para poder ir a cortarlo. ¿Cuánto tiempo te dura, o mejor dicho, cómo conservas esas hojas de parra? Eso también ha ido cambiando con cada uno de los hermanos. Te cuento, son 8 hermanos y cada uno ha ido encontrando su forma de conservar las hojas. Nosotros con mi papá hemos pasado varias formas diferentes. Primero era como si fuera un durazno natural, ¿sí? Las poníamos, las envolvíamos adentro de un frasco con líquido, con una salmuera, que así es como las compras en los comercios. En los comercios vos las compras de esa manera, con salmuera. Están conservadas con salmuera. Pero si vos las mirás y cuando la comés, fundamentalmente eso, el sabor es absolutamente diferente de la hoja que vos cortás en vivo, o sea, porque la cortás y la usás. Nada que ver. Es lo mejor cortarla y usarla. Sí, no, como eso no. Claro. Nosotros después con mi papá encontramos la manera de al vacío. Las cortás y así como están, las incorporás a una bolsa de las, no sé si vamos a decir la marca, la tipo Ziploc, con la cerradura Ziploc,
y las van al freezer directas. Cuando las sacas, las dejas un ratito y ya están como si recién las cortaras. Así que de esa manera hemos encontrado la forma más natural, que justamente no les incorporas ningún tipo de nada. No hay agua, no hay salmuera, no hay nada, solamente las metes en una bolsa y así se mantienen. Así que bueno, tenemos que poner fechas y Pon una después fecha. al viernes siguiente le contamos a la audiencia qué Absolutamente. tal este hobby que acabamos de ver, que lo va a implementar la señora Fabiana Jones, a pesar de que todavía le falta mucho tiempo para jubilarse. Absolutamente. Tenemos un oyente que normalmente nos manda un mensaje, Alejandra, que ponga fecha. Pero muy bien, muy bien. Bueno, nos están llamando un corte, pero antes creo que ya tenés los ganadores. No, todavía no. Todavía Entonces no lo hagamos una tenemos, cosa. nos están llamando al corte, así que Vamos al corte. ¿Te parece? Sí. Vamos al corte, por favor, Rosario. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. 20:33 de este viernes 16 de mayo. Ya se nos fue la mitad del mes de mayo. Pero hoy día, como viernes y buen viernes en Mendoza, que tenemos mucha actividad teatral, ya tenemos la ganadora. ¿Sí? ¿Ganadora o ganador? Ganadora, después de dar vuelta a la ruedita, ella se llama Roxana y sus números de los últimos del DNI es 412. Bueno, entonces Roxana, finalización 412. Enseguida la producción se comunica con vos para que... Directamente tiene que ir por el teatro. Exactamente. Que presente el documento. Exactamente. Entonces, Así en el es. parque a las 21:30 horas en la sala Tito Francia. Tito Francia. Si nos estás escuchando, Roxana, entonces 412, tenés que ir al LEPAC directamente a las 21:30 horas. 21:30 empieza la hora, que esté unos 10 minutitos antes. Perfecto. De todos Seguramente lo modos, está ya escuchando. la productora va a saber quién es la ganadora. Perfecto. Así que bueno, y tenemos otra visita, Fabi. Sí, tenemos una Que visita. acaba de llegar a nuestro estudio. Sí, es ya un amigo de la casa. Lo hemos tenido por suerte varias veces, pero ahora viene con una perspectiva En distinta otro a la rol, que la totalmente conocemos, ¿no? distinto. Lo conocemos de otra manera y ahora, bueno, tenemos que presentarlo diferente. Él es Marcelo Hernández. Muy buenas tardes, Marcelo. Hola Fabi, hola Javier. ¿Cómo estás, Marce? Muy contento, gracias por la invitación. A muchas personas les llama la atención que a veces, pero vos sos medio multifacético. Pero eso tiene que ver con mi profesión, ¿no? Y obviamente con las cosas que me gusta hacer, ¿no? Yo soy licenciado en marketing y a partir de ahí es como que desde el marketing uno tiene una amplitud de abarcar proyectos muy grandes, ¿no? Y creo que a la Fabi le llamó la atención uno de estos proyectos que les voy a contar y que no hay, lamentablemente no hay mucha difusión de esto que vamos a hacer acá. Casi me arriesgaría a decir que es la primera vez que me entrevistan por esto. Mira vos. Así que digo... Contanos de qué se trata. Bueno, desde hace 25 años, hace un montón de tiempo, Bastante. llevo adelante es decir, vino un cliente a buscarme específicamente para un desarrollo comercial que él tenía y obviamente me gustó tanto que yo me asocié a ese emprendimiento comercial que llevo adelante hace 25 años. El emprendimiento actualmente se llama DISPROS, que es Diseño e Investigación de Sistemas de Protección Sísmica. Originalmente se llamaba Arquitectura Sísmica, pero es como que el proyecto fue mutando y cambiando hasta lo que actualmente es. Hay mucha gente que no habla demasiado del tema sísmico, yo creo que por una cuestión de miedo. Entonces el miedo paradigma... Mejor no lo llamemos. Claro, Mejor ¿viste? no hablemos que no así. Lo cual a mí me parece terrible, digamos, porque el miedo lo único que hace es paralizarte. Sí. Totalmente. Y te impide tener conocimientos específicos que te permitan mejorar. Entonces, primero vamos a arrancar de la base que yo no soy ingeniero, ni arquitecto, ni tengo una empresa constructora, sino que yo me especialicé en esto, insisto, durante 25 años. He invertido muchísimo dinero en este proyecto y he tenido la posibilidad de participar en eventos específicos de esto en distintos lugares del mundo. ¿Ok?
Es muy raro, les va a resultar muy extraño. Pero, por ejemplo, he estado en el Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica que se hizo en China, se hizo en Pekín en 2008, en el Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica que se hizo en Lisboa, en Portugal, en el que se hizo en Chile. Después estuve en el Congreso Mundial de Especialistas en Aislamiento Sísmico que se hizo en Rusia. Es decir, que he viajado, bueno, a Estados Unidos, México, Grecia, es decir, Italia. Digamos, he ido a todos estos lugares sísmicos del mundo, Lugares cuando tienen, claro, con experiencia acompañando a mi cliente y aprendiendo de este negocio. ¿Ok? Primera cuestión, que esto va a generar cierta polémica: no existe el concepto de antisísmico. No lo digo yo, lo dicen los ingenieros, y no solo lo dicen los ingenieros y los arquitectos, sino que está en los códigos, en las leyes. El concepto de antisísmico no existe. ¿Por qué no existe? A ver. Porque el terremoto, o los terremotos, o los sismos, son fuerzas de la naturaleza que no se pueden controlar, no se pueden predecir, y obviamente tienen que ver con la geología. Y la historia que se conoce de los terremotos es un segundo en la historia de la humanidad. ¿Ok? Es decir, se conoce muy poquito, hay muy poquita historia. Lo que no podemos obviar o olvidar, que nosotros en Mendoza tuvimos un terremoto en 1861 que destruyó completamente la ciudad de Mendoza. Ah, mira. Sí, claro. ¿Ok? Sí. Eso no lo podemos obviar. Y fue un terremoto que tuvo un grado que luego no se volvió a repetir. Por suerte. Pero hemos tenido terremotos grandes también. Pero podemos volver a tener un terremoto de esas características. ¿Ok? Esto no lo digo yo, insisto. Claro. Esto está en los reglamentos y en las normas de construcción. ¿Cuál sería lo correcto? En vez de El decir, código esta casa es se antisísmica? llama... No existe el concepto antisísmico. Claro, pero ¿cómo sería lo Ahora correcto? ahí va. El concepto antisísmico no existe. ¿Por qué? Porque el sismo, insisto, esto lo dijo, me acuerdo, lo dijo en una conferencia, me acuerdo, el ingeniero Reboreo hace 20 años, dijo: el sismo en bruto. El sismo es una fuerza de la naturaleza que no podemos controlar, no podemos predecir. Entonces no existe lo antisísmico. En la ley de hecho se llama Código de Construcciones Sismo Resistentes. Bien. ¿Ok? No es lo mismo. Claro, sismo resistente. Sismo resistente que antisísmico. Correcto. Primera cuestión. Segunda cuestión. Dentro de este concepto de sismo resistente, de acuerdo, insisto, a todas las charlas que les he dicho que he participado en el mundo, los edificios están diseñados de acuerdo a un porcentaje por encima del último sismo fuerte que ocurrió. Eso es en el mundo. Eso pasa en todo el mundo sísmico. Entonces, si el terremoto, vamos a suponer, ocurrió un terremoto, el código decía, bueno, las construcciones tienen que hacer previendo un terremoto grado 6, suponete. Como el de 1985, Ponele. que nos acordamos acá en una Ponele, ¿sí? Vamos a suponer. Pero el siguiente terremoto fue grado 7, Claro. ¿ok? Entonces tiene que cambiar la norma. Eso pasa en todo el mundo. Bien. Cambia la norma Ajá. después de cada terremoto. Por ejemplo, en Chile, el terremoto de 2010 modificó la norma. Es decir, la nueva norma fue a partir de 2010. Ese es el más el grande más de- nuevo. Al más Ok. nuevo, no el más grande. No, el más nuevo. Ah, bien. ¿Ok? Sí. Entonces, como fue diferente o fue nuevo, tuvo que cambiar la norma. Bien. ¿Ok? Sí. Bien. Al mismo tiempo que esto ocurre, que tiene que ver con la historia de la naturaleza y que obviamente no podemos controlar, Sí. lo que han hecho genialmente los ingenieros y los arquitectos es tratar obviamente de investigar de qué manera se le ofrece una sismoresistencia a ese terremoto. ¿De acuerdo? Sí. Hubo toda una escuela donde era muy resistente, se dieron cuenta que no servía. Pasaron a otra escuela donde era todo muy flexible, tampoco servía. Entonces, porque no hay otra forma, esto es ensayo-error. Lo que obviamente hay que tratar que ese error no cueste vidas humanas y no cueste tantas pérdidas materiales. Claro, ¿De acuerdo? claro. Eso es lo que se busca, eso es lo que se persigue.
Entonces, ¿qué pasa? Si vos lees el Código de Construcciones Sismo Resistente de Mendoza, ¿sí?, que es del año 87, Sí, posterior al Al terremoto 85. de 1985, sí. Y ahí Vas- hubo un terremoto más, ¿no? En el sí, 86, no, pero no en hubo marzo del ninguno, 86. pero no Peor hubo, que ese, no. no hubo ninguno que, no, fue en marzo del 85, Ah, que también fue, el 85. pero en realidad no fue acá en Mendoza, fue en En Chile. Chile, sí, sí, también se sintió acá, pero fue en Chile. Porque nosotros tenemos dos tipos de terremotos. Tenemos los terremotos que se producen por la subducción de placas, que son los terremotos que son de Chile, específicamente, porque la placa de Nazca se hunde sobre la placa sudamericana, Sí. y eso produce la liberación de energía que produce los terremotos en Chile. Sí, Pero acá en Mendoza tenemos también nuestras propias fallas tectónicas, Claro. que generan los terremotos de placas tectónicas de Mendoza. sí. Entonces nosotros tenemos dos tipos de terremotos. Ajá. ¿Cómo nos damos cuenta cuándo es uno o cuándo es otro? Digo, más allá de saber específicamente dónde está el epicentro de esta información, es cómo es el movimiento. La profundidad de los terremotos de Mendoza, las placas son de muy poca profundidad los terremotos. Entonces, generalmente, si ustedes se fijan en la información en el INPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que está en San Juan, si ustedes se fijan, hay sismos todos los días. Todos los días hay sismos. Es decir, la Tierra está en movimiento porque Permanente. todo Sí, está en claro, movimiento. claro, sí. Son imperceptibles, pero está en movimiento todo el tiempo. Si ustedes se fijan, la profundidad del foco del epicentro del terremoto, van a ver que los de Mendoza o de San Juan siempre son de poca profundidad. Por lo tanto, son impulsivos. Es como si saltara, digamos. Ajá. ¿Sí? No es pendular. No. En cambio, el otro es como que tiene un movimiento más horizontal. Ajá. Eso es sabiduría popular, si vos Ajá. querés. Sí, ¿ok? sí, sí, sí. Primera cuestión. Entonces, ¿qué pasa? El Código de Construcciones Sismo Resistentes está pensado para que uno se pueda escapar del edificio. Nada va a garantizar que ese edificio no quede inhabilitado. ¿Cómo generar el escape? Eso está pensado. Eso está pensado. Eso está previsto. ¿Sí? Eso es lo que dice el Código de Construcciones, digamos. Marce, Es decir, vamos a ir al corte y Vamos. continuamos en el próximo dale, bloque. genial. Vamos al corte entonces. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Cuando el reloj en nuestros estudios indica que es la hora 20:47, retomamos este último bloque. Se nos fue muy rápido el programa. Rapidísimo. La verdad que Y con el el- deporte nos quedaron Nos quedamos, tantas cosas. salvaste, te zafaste. Pero lo que pasa es que con las entrevistas que hemos tenido Fue también, pura casualidad. Nada pensado. la señora Fabiana Yunes hizo una producción distinta porque no Claro, quería hablar del fútbol, pero bueno, no importa. Siempre pasa. Vamos al viernes que Está muy viene. bien. Estas cosas nunca se olvidan. Exactamente. Bueno, Marce. No, les decía entonces que el Código de Construcciones Sismo Resistente está planeado, está pensado en el mundo, no solamente en Mendoza, en Argentina, sino que está pensado para que la gente se pueda escapar del edificio, ¿ok? Por eso viste las indicaciones de que vos tengas una mochila con elementos Sí. y qué sé yo, para que vos te puedas escapar del edificio. Lo que no dice, porque no lo puede garantizar, es que el edificio se va a caer, o se puede destruir o va a quedar inhabilitado y después hay que demolerlo. ¿Por qué? Porque son estructuras flexibles que se pueden destruir. No hay que tener miedo de eso, hay que tener la información de eso. Bien. En los últimos 50 años aparece una nueva tecnología que se llama disminución de vibraciones. ¿Por qué? Porque lo que el terremoto le genera a un edificio es una vibración. Por eso se sacude Claro. y se rompe. ¿Ok? Claro. Entonces, investigadores de Estados Unidos, de Japón, de China, de Francia, de Italia, etcétera, desarrollan dispositivos que lo que hacen es intermediar entre el planeta y el edificio. Estos dispositivos se pueden llamar, en la mayoría de los casos, o los más comunes, aisladores sísmicos. Es decir, aíslan, separan al edificio del input de energía que tiene una onda sísmica, una vibración sísmica. ¿De cuánto es la disminución de esa vibración sísmica? En general, las estadísticas indican de un 80%. Considerable. ¿Ok? Ajá. Imagínate que te reduzcan el 80% de un terremoto. Muchísimo. Es muchísimo. Claro.
Entonces, digo, porque sé que tenemos poquito tiempo, en Mendoza hay 5 edificios con esta tecnología. Mi empresa, que es DISPROS, Diseño e Investigación de Sistemas de Protección Sísmica, ha participado de los 5 edificios, ¿sí? El primero es el edificio de la Residencia Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, que fue el primero de estos edificios, es decir, pueden ir y visitarlo. El segundo es el Instituto de Histología y Embriología del CONICET, que está delante de la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de Cuyo. Imagínense que un microscopio de ese edificio, que hay un montón de microscopios, un microscopio cuesta más caro que todo el edificio. O sea, imagínense que había que proteger no solo la vida de esos científicos que son únicos, sino que además había que proteger los microscopios. Claro. El tercer edificio que se está construyendo en este momento es una clínica de una obra social muy importante que está en la calle Beltrán y Paraná de Godoy Cruz, que no voy a decir el nombre, salvo que vengan y pongan dinero acá en el programa. En cuarto lugar es una bodega muy reconocida de Mendoza, que está en Fray Luis Beltrán, que va a ser además la primera construcción en el mundo nueva de adobe. Es decir, es una bodega que se pudo construir de adobe gracias a esta tecnología. Y el quinto es me sale galpón, pero no es galpón, un cuartel de bomberos en la destilería, en YPF. Estos son los 5 proyectos que existen en Mendoza de esta tecnología. Son distintos los aisladores, obviamente hay aisladores que son elastoméricos, hay aisladores que son friccionales, que ya es entrar en cuestiones específicamente más técnicas. Pero yo les agradezco porque nunca me habían hecho una entrevista contando esto. Y realmente, ahora vamos a un tema que todo el mundo te pregunta. Bueno, es más seguro, bárbaro, pero es más caro. No, encima no es más caro, es más barato. Ah, mira vos. ¿Por qué? Porque el edificio del IEM costó un 15% menos de lo que hubiera costado si se hacía de forma tradicional. Palabras de los ingenieros que lo hicieron. Y yo estuve en ocasión del congreso que se hizo en Rusia con el presidente del Colegio de Ingenieros de Armenia, y él sostuvo, y está publicado en un libro, que en Armenia, utilizando esta tecnología, han reducido el costo a un 25%. Es decir, que con lo que antes se construían 3 edificios, ahora se construyen 4. Ok. Qué bien. Entonces, gracias, porque de verdad la gente no conoce esta tecnología. Yo llevo, insisto, 25 años empujando este proyecto en el mundo, no solamente acá en Mendoza. De hecho, el 100% de las obras de Mendoza ha estado. Así que, bueno, eso. La verdad que, bueno, maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. Yo invito a la gente, a los oyentes de otras voces y del programa de ustedes específicamente, que vayan y los vean. Va a parecer que el edificio está flotando, porque obviamente hay un aislador en el medio que hace que no hay rodillos. Lo de rodillo ¿Eso es obsoleto ya? No, es un mito urbano. Ah, mira vos. No existen los rodillos. Mira vos. Es decir, primero, ¿cómo deberían ser los rodillos para que soporte una estructura que pesa toneladas? ¿Cómo deberían ser esos rodillos? Y vamos a suponer que hubiera esos rodillos. Si se mueve, choca contra este edificio. Entonces es un mito urbano. No dicho por mí, dicho por ingenieros con los cuales he tenido el placer de preguntarles como mendocino: che, ¿y los edificios tienen rodillos? No existe eso. Es un mito urbano. Yo pensé que tenían algún tipo No. de, no sé, no exactamente rodillos como rodillos, pero algo que los hacía acompañar No, ese pendular. es la ese estructura. movimiento Imagínate que vos has visto cuando hacen vigas y columnas. Sí, claro. Bueno, es como esto se mueve así, porque el movimiento hace que esto se mueva de esta forma. No se ve, chicos, porque acá en el micrófono no se ve, pero Sí. imagínense o busquen o googleen cómo se mueve un edificio en una zona sísmica y van a ver cómo se deforma, porque se deforma y después vuelve a su estado inercial inicial, digamos, ¿no? Pero los edificios, cuando tienen un input de energía, se deforman. Marce, discúlpame, que una duda. En esto que decir que hay edificios que se pueden ir a visitar, Sí. ¿qué es lo que notás cuando ingresás? Nada, ni te das cuenta, Ni te das porque cuenta. todo esto está en un subsuelo. Claro. Vos no notás nada. Es más, sí, ¿sabés qué notás? Que el edificio es más funcional, porque hay columnas que no hacen falta, que el edificio es más bello, porque
esto te permite que vos vueles con la imaginación. Hay un edificio que los insto a que visiten en Google, busquen Templo Bahá'í en Chile. Bahá'í, que es una religión que tiene templos en distintos lugares del mundo. El que se hizo en Chile se hizo en una zona muy sísmica, que está en La Reina, y si no se hubiera hecho con esta tecnología no se hacía. En Chile, cuando fue el terremoto de 2010, había 5 o 6 edificios con esta tecnología. Después del terremoto de 2010 se cambió la norma y se hizo obligatorio para edificios públicos. De 2010 actualmente se han hecho 200 edificios con esta tecnología en Chile. Así Mucho más avanzados que nosotros. Sí, el nivel de tecnología lo tenemos. De hecho, acá en Mendoza... No, me refiero a la cantidad. A la cantidad, sí, obviamente. Cinco tenemos nosotros. Pero en cuanto a la tecnología, de hecho, el Ceredetec y la Universidad Tecnológica Nacional está diseñando prototipos que se podrían llegar a fabricar acá en Mendoza. ¿Y qué pasa en las provincias aledañas de San Juan, por ejemplo? Que es pasa lo mismo, pero obviamente ¿ya tienen incorporada esta tecnología? Sí, de hecho creo que hay un proyecto en San Juan que está ahí, que se está por construir. Pero les voy a decir algo más, y esto les va a encantar. Cuando construimos el edificio del IEM, no nos dejaban entrar los aisladores que eran importados, porque se fabricaron en Chile. Es una fábrica que se llama Bulco. Entonces, la empresa constructora, los ingenieros, construyeron el edificio sobre unos tacos de hierro. Entramos los aisladores, levantamos el edificio, sacamos los tacos de hierro, pusimos los aisladores y bajamos el edificio, como si fuera un auto. No. Tengo videos de esto, ¿sí? Por si la gente dice, no, esto es mentira. Tengo videos de esto. Increíble. Levantamos el edificio, pusimos los aisladores y bajamos el edificio. Maravilloso. Es el IEM. Por eso yo, estaba tan orgulloso en esa foto que te mostré. Claro, sí. Cuando hablamos... Me gustaría lo que nos decía fuera de micrófono, que nos visites con un ingeniero. Sí, con mucho gusto. Que está con vos en el proyecto. Sí. Yo trabajo con varios ingenieros asociados, porque insisto, yo no soy ingeniero, no tengo empresa constructora ni soy arquitecto, pero llevo 25 años participando de este tipo de investigaciones y trabajos. Increíble, otra faceta absolutamente distinta. No, tiene que ver con el marketing, ¿no? Obvio, tiene que ver con el marketing y con obviamente una búsqueda de mejorarle dentro de lo que yo pueda la calidad de vida de la persona. Claro, exactamente. Ese es el objetivo, ¿no? Qué interesante. Bueno, Marce, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Que vengas al programa, sea en la faceta que seas, sí, como cantante, como actor, como director, como productor y ahora también como ayudante. Después tengo que contarles otros proyectos, pero se los cuento después. Pero bueno, cuando quieran, siempre un placer venir y ver. Bueno, saludarlos. Tenemos tiempo para invitarte otro viernes antes de que se concreten esos proyectos que tenés. Y tenemos show de Lutería Ese Tango que estuvimos en Bolivia y en Jujuy. Tenemos el 20 de junio, así que tenemos tiempo. Lanzamos la compañía mendocina de radioteatro Tomate Perita. Así que miren cuántas cosas hay. ¿Qué es peronista? 2 minutos. ¿Es la JP? Bueno, Marce, muchísimas gracias. A ustedes, muchachos, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Siempre por la buena predisposición. Un placer. Cada vez que te convocamos. Un placer. Muchas gracias. Él es Marcelo Hernández, multifacético, ahora con este novedoso sistema antisísmico, no, sismo resistente. Muy bien. Sismo resistente. Sí. Bueno, de mi parte ha sido un placer, como cada uno de los viernes, estar junto a vos, Javi, en este medio que es nuestra casa. FM Otras Voces ya es como nuestra segunda casa. Buenas noches, que tengan un lindísimo fin de semana, será hasta el próximo viernes. Bueno, muchas gracias, Fabi. Repito, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a nuestro señor director y a una operadora de lujo que hemos tenido a Rosario, que hoy día nos ha dado una mano grandísima. Usted sabe cómo es, ¿no? Y vos que estás del otro lado, gracias por dejarme entrar a tu casa, por ser parte de Encuentro de Radio. Y ahora acordate que se vienen las leonas. Mi nombre es Javier Cachaguerra y nos vemos el próximo viernes a las 19 horas. Cuando digamos, esto es un nuevo Encuentro de Radio.